¿Cómo estructurarías tú el patrimonio de alguien que, digamos, tiene un par de millones de euros? Yo me he encontrado, por desgracia, casos así, ¿no? De gente pues, que hace una gran inversión en esa primera vivienda, oye, espectacular, la vivienda de mis sueños, tal, y todo perfecto. Luego se da cuenta de que, ostras, mantener esto no es barato, ¿no? Y resulta que me he comido la mayor parte de mi patrimonio. ¿Cómo gestionarías si te toca la lotería o una herencia, ¿no? Y tienes un trabajo, digamos, Sí. normal y de repente pues te entran, no sé, 600.000 euros. Un programador estupendo que has creado un algoritmo que no sé qué, yo qué sé, lo que tú quieras. Las habilidades que tú has tenido para eso no implica que te vayan a servir luego para conservar y mantener tu patrimonio. ¿Cómo estás viviendo el mercado actual? Cuando rascas, ves que realmente Nasdaq, S&P, etcétera, pues realmente el mercado está mucho más plano de lo que parece. ¿El dinero da la felicidad? Hombre, el dinero da... Y ahora viene la pregunta más importante de este podcast. ¿Gestión activa o gestión pasiva? Yo soy un creyente ferviente de... Bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. Hoy estamos aquí con Ignasi Vega, fundador de The Advisors y banquero privado con mucha experiencia trabajando para grandes entidades basadas tanto en Suiza como España y en Andorra. Le he traído al canal para que nos revele todos los secretos sobre la gestión de patrimonios, qué pasa en las plantas de banca privada y cómo es la vida de un gestor de patrimonios independiente. Así que bienvenido, Ignasi. Muchas gracias, Javi. Encantado de estar aquí y charlar contigo y contarte un poquito desde mi experiencia, pues cómo es el mundo de la banca privada. Sí, muy agradecido de que te hayas animado a venir, que sé que tu agenda no es fácil. Y me gustaría empezar este podcast hablando un poquito de qué se hace en la banca privada, qué papel tiene ese banquero privado, ¿no?, que tiene el cliente. Es una buena cuestión, ¿no? El banquero privado, además de pues, ser un empleado de una entidad financiera, ¿no?, como el resto, como multitud de roles que hay, sí que juega un papel especial, ¿no?, y cohesionador de la relación de la entidad, cuando estás trabajando para una entidad en concreto, con la persona o con la familia que busca esos servicios de banca privada, ¿no? Al final es una relación muy 360, muy holística con esa familia o con esa persona, porque más que simplemente ser un asesor o un recomendador de productos financieros, acaba siendo un poco como decía, ¿no?, un cohesionador de las necesidades y de los servicios que puede ofrecer la entidad financiera a esa familia o a ese individuo. ¿Qué tipo de necesidades suele tener este individuo o familia distintas a las que tenga un cliente habitual del banco? Claro, por una parte, pues normalmente tienen un patrimonio más elevado, con lo cual pues es importante estructurarlo con la diversificación adecuada. Al final, tener más patrimonio te da más opciones de diversificación y, por lo tanto, de que ese patrimonio sea más resiliente, ¿no?, a los eventos que puedan suceder en los mercados financieros. Pero más allá de esto, ¿no?, que quizás sería lo más puramente financiero, ¿no?, también hay el punto de la sucesión, también hay el punto de aprovechar la parte de activo de la banca, ¿no? Es decir, los grandes patrimonios, a pesar de que tenemos la idea de que hay que huir del crédito, ¿no?, es algo que siempre se escucha mucho, ¿no? Realmente los grandes patrimonios optimizan muy bien la utilización del crédito, ¿no? ¿Por qué? Porque al final se pueden apalancar sobre su propio patrimonio, eso les da unas condiciones de financiación muy atractivas, y precisamente esa diversificación les permite a largo plazo, a medio o largo plazo, asegurarse una rentabilidad, asegurarse entre comillas, ya me entiendes, pero tener una expectativa bastante razonable de que esa rentabilidad se va a cumplir, y lo más probable es que en la mayoría de situaciones esté por encima de ese coste de financiación, porque además, como te decía, pues va a tener un coste bastante atractivo, ¿no?, por el hecho de tener un patrimonio importante que respalda al final, ¿no?, ese apalancamiento. Entonces, ese, por ejemplo, es otro punto que también se encarga el banquero privado, evidentemente apoyándose en el equipo de crédito del banco, si eres, como ahora en mi caso, una entidad independiente, pues buscando en las diferentes entidades cómo conseguir un buen tipo para ese apalancamiento, y te obliga también, y te permite optimizar ese rendimiento, ¿no? Más allá de esto, hombre, pues organización de eventos, el conocer las inquietudes de esa familia, ¿no? O sea, es que es alguien con inquietudes filantrópicas, pues oye, seguramente tu entidad o tú conocerás otras entidades, en el caso de los independientes que también potencian esa parte, pues ahí intentas buscar el encaje de esa familia y que esas inversiones que haga, ¿no?, o ese activo que tiene, también lo pueda utilizar para dar cumplimiento a esas inquietudes que tienen, ¿no?
¿Podrías explicar un poco más la parte de la pignoración? Porque es algo que a la gente en el canal le encanta, que hay mucho misterio en cómo funciona y en comprender bien la parte fiscal de por qué tiene sentido pignorar en vez de vender parte del patrimonio, ¿no? Claro, precisamente por esto que te comentaba, ¿no? Porque al final, si tú tienes un patrimonio suficiente que te sirva como respaldo, es decir, que realmente sepas que no lo vas a necesitar en ningún momento, incluso en situaciones de relativo estrés, ¿no? Dentro de tu vida normal, ¿no? de tu historia financiera, eso te va a permitir, poniendo ese patrimonio como garante, obtener unas condiciones de financiación muy, muy adecuadas, o sea, muy convenientes. ¿Por qué al final son más convenientes o son más atractivas? Más que convenientes sería la palabra. Pues muy fácil, porque a la entidad tú le estás dando un activo líquido como respaldo, ¿no? Esto a veces cuesta de hacer entender, pero al final no tiene más misterio, ¿no? Tú cuando haces una hipoteca, tú pones como respaldo a ese préstamo, a ese dinero que te está prestando el banco, ese inmueble. Un inmueble es un activo que puede ser muy atractivo, puede estar muy bien valorado, que se revalorice todo lo que tú quieras, pero no es un activo líquido. No es un activo que me voy al mercado ahora y lo vendo hoy y mañana tengo o en D+2 o en D+3 o en D+4 tengo ese dinero en la cuenta, ¿no? El banco se lo va a tener que adjudicar, va a tener que pasar un proceso, lo va a tener que vender, etc., ¿no? En cambio, un activo financiero, que es lo que tú pones como garantía de ese préstamo, si en un momento dado tú no cumples con tu obligación con la entidad y no devuelves ese préstamo o no pagas las cuotas correspondientes, el banco ejecutará ese patrimonio, se quedará lo que tú le debes y te devolverá lo que sobra, para hacerlo así muy simple, ¿me entiendes? Me explico, y ya está, y no hay más, ¿no? Entonces, eso es lo que permite al banco poder dar unas condiciones de financiación más óptimas, porque evidentemente tiene esta facilidad para recuperar ese riesgo, ¿no? Si además este préstamo, esta póliza, o como le quieras llamar, este crédito, depende de cómo lo estructures, tú lo vas a utilizar para invertir en esa misma entidad, pues aún más garantía le estás dando a esa entidad de que realmente tú vas a cumplir con tus obligaciones, ¿no? Entonces, claro, como te decía, con una cartera, un patrimonio bien diversificado, que tú puedas aspirar a tener, oye, pues un año normalito, un 5, un 6, un año un poquito más bueno, un 8, un 9, no te estoy hablando de carteras muy agresivas ni de buscar grandes rendimientos, sino de perfiles equilibrados. Y el coste de financiación, pues lo vamos a tener en momentos mejores, pues 2, 3, ahora a lo mejor 4 y medio, 5. En cualquier caso, vas a estar por encima, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo utilizar estos instrumentos. Después también hay un punto de que puntualmente, oye, pues necesito un dinero para hacer a lo mejor una inversión en un activo real, pero no quiero deshacer ahora mi portfolio. Lo mismo, tiene más sentido siempre apalancar esa inversión, que el banco te preste ese dinero para que tú hagas tu inversión en tu activo real. Ahí a lo mejor las condiciones no serán tan atractivas, porque al final te vas a llevar ese dinero de la entidad, pero siempre van a ser más atractivas que un préstamo convencional, con garantía personal o con garantía hipotecaria. Y si tienes un buen asesoramiento de tu patrimonio, lo normal es que consigas más rendimiento que el coste que te está teniendo esa financiación, y por lo tanto sigue teniendo sentido no descapitalizarte en ese sentido. Y a nivel de devolver este préstamo, ¿se puede estructurar como un préstamo normal que devuelves interés y capital, o también como una póliza en la que solo vas pagando interés y luego tú liquidas? Por ejemplo, si tu cartera pues se revaloriza en 10 años, liquidas, ¿no?, la parte de... Correcto. De hecho, generalmente, al menos yo te diré el 99% de los casos que conozco, porque a lo mejor me he olvidado alguno, ¿no? Pero siempre se hace como una póliza, porque al final tú lo que haces es ir pagando los intereses, lo que te cuesta ese apalancamiento, pero realmente tú lo quieres tener invertido, porque realmente tu capital es el tuyo, ¿no? Es el que pones como garantía. Tú sabes que eso es como un boost, ¿no?, que le estás dando a tu cartera, que a lo mejor te permite también diversificarla más, acceder a otro tipo de activos que solo con tu patrimonio no llegarías, y simplemente vas liquidando los intereses. Y pues si llega un momento, pues por lo que sea, por circunstancias de la vida, que quieras repartir ese patrimonio o lo que sea, pues coges, la cancelas, acabas con la póliza, y es lo más práctico. ¿Y suelen utilizar más esta estrategia de apalancamiento para comprar activos reales como inmuebles que le generen rentas, o para diversificar y hacer crecer más la cartera? Lo más habitual es que se utilice para hacer crecer la cartera. El otro escenario que planteas, que también existe,
al menos desde mi experiencia, se da más bien en casos en los que realmente lo que no quieres es deshacer el patrimonio en ese momento, por situación de mercado, porque tengas vencimientos, porque tengas limitaciones de fondos semilíquidos, etcétera. Ostras, pues no voy a poder salir de aquí hasta de aquí 6 meses. Oye, pues mientras tanto me apalanco con otra parte de la cartera, pero no tengo que deshacer de inversiones que ahora mismo creo que tienen recorrido, que tiene sentido mantenerlas. Y, oye, pues de aquí 6 meses, 12, 18, 24, cuando sea, volveré a replantearme realmente la situación y veré si, oye, pues ahora este activo que tenía una ventana de salida lo liquido y con él cancelo la póliza, oye, lo mantengo así porque creo que tiene sentido mantenerme con esta situación. Este también es un punto donde, como te decía, pues en los banqueros los banqueros privados, intentas dar ese plus de valor al final a la familia o al individuo. Interesante. ¿Y cómo suelen tener, o cómo estructurarías tú el patrimonio de alguien que, digamos, tiene un par de millones de euros? En el sentido de diversificación entre activos, vivienda principal. Porque este es un punto que a la gente le preocupa mucho, ¿no? ¿Qué peso tiene que ocupar mi vivienda principal? ¿Qué parte tienen que ocupar mis inversiones? Y no es fácil responder. Ese no es fácil, porque ahí hay un componente personal muy importante, ¿no? Al final, claro, yo tiraría siempre hacia mi territorio, ¿no? Te diría, no, pues evidentemente tú vas a tener la mayor parte invertida e incluso si me apuras, voy a decir algo que a lo mejor les sorprende, ¿no? Sobre todo desde el marco quizá más de España, ¿no? O lo que estamos acostumbrados nosotros. Es que puedes vivir de alquiler, o sea, no tienes por qué tener una vivienda propia, ¿no? De hecho, pues en muchos países de Europa la opción de vivir de alquiler es una opción más habitual que no la de tener la vivienda en propiedad y es algo que la gente y siendo países más ricos que España. Correcto, pues digo que nosotros asociamos mucho el hecho de la riqueza es tener esto, ¿no? El tocho, el ladrillo, el tocar, ¿no? Bueno, también es verdad que ha habido circunstancias que seguramente nos han llevado a ello, además que la cultura financiera, etcétera. Bueno, en otras ocasiones lo hemos comentado contigo y ahí pues es una guerra que hay que seguir luchando, ¿no? Dicho esto, hombre, yo siempre recomendaría, precisamente por lo que comentábamos ahora cuando hablábamos de los préstamos, ¿no? Por la liquidez del activo. Hombre, pues si tú tienes un patrimonio de 2 millones, pues yo no te recomendaría que te compras una vivienda de 1 millón. Pero dicho esto, al final, oye, cada uno también valora sus prioridades y dice, oye, pues yo es que quiero pues tener una casa súper chula y quiero tener ciertas comodidades y quiero vivir en una zona específica de una gran ciudad que implica un coste pues más elevado solo por esa circunstancia, etcétera. Pues a partir de ahí ya entra un punto personal que en el caso de la primera vivienda yo siempre acostumbro a decir esto y yo te voy a dar mi consejo de asesor patrimonial, pero al final es donde vives tú, donde vive tu familia, donde vas a lo mejor a criar a tus hijos, ¿no? Etcétera. Claro, ahí siempre el punto financiero pues a veces hay que dejarlo un poquito de lado, ¿no? Pero yo pues te diría así, por hacerlo a grandes cifras, ¿eh? Es decir, oye, pues un 25% de tu patrimonio lo puedes invertir en tu vivienda principal, sí, sin problemas. Pero luego también hay que recordar que las viviendas hay que mantenerlas. Cuanto más cara es la vivienda, más nos va a costar el mantenimiento. Y ese mantenimiento va a tener que salir de lo que nos rinda el resto del patrimonio. Cuanto más patrimonio tengamos con capacidad de generar rendimientos, más posibilidades hay de que nos cubra absolutamente pues, los costes de esa vivienda, ¿no? Por ejemplo, por ponerte un ejemplo que es, bueno, que yo me he encontrado, por desgracia, casos así, ¿no? De gente pues, que ha tenido pues, un evento de liquidez importante, hace una gran inversión en esa primera vivienda, oye, espectacular, la vivienda de mis sueños, tal, sí, todo perfecto, pero luego se da cuenta de que, ostras, mantener esto no es barato, ¿no? Y resulta que me he comido la mayor parte de mi patrimonio. Entonces, claro, antes en la disyuntiva de me sigo comiendo el patrimonio porque no me va a generar suficientes rentas como para cubrir eso, sería un caso extremo, ¿eh? Pero ya te digo que por desgracia yo lo he visto. ¿Y qué acabas haciendo? Pues mal vendiéndote probablemente ese patrimonio al cabo de 3, 5, 7 años, porque realmente te das cuenta de que no tenía sentido, de que quizás sí que a nivel personal ha sido muy satisfactorio, pero a nivel financiero pues no era una buena decisión. Claro, muy interesante esto que comentas de los eventos de liquidez y esta mañana puse en Instagram qué preguntas te harían, que les gustaría responder a la gente y uno de ellos, que en primer lugar no lo añadí, pero ahora ya viniendo al caso lo vamos a hacer sobre la marcha, era
¿cómo gestionarías si te toca la lotería o una herencia, ¿no? Y tienes un trabajo, digamos, Sí. normal y de repente pues te entran, no sé, pongamos 600.000 euros. Sí, esa es una gran pregunta y por desgracia también he vivido a lo largo de mi carrera varios casos de ese estilo. Con un importe como ese que mencionas, generalmente no es excesivamente peligroso, si me permites la expresión, ¿eh? Porque al final 600.000 euros, pues, la mayoría del común de los mortales, ¿qué haremos? Pues acabarás de pagar las deudas que te queden, si tienes una hipoteca, si has pedido algún tipo de préstamo al consumo. Bueno, pues a lo mejor te harás una pequeña carterita de fondos o de acciones por dividendo o de bonos. Bueno, de bonos por diversificación solamente no podrías, pero de fondos de renta fija que te den unos rendimientos y con eso pues permitirte algún pequeño extra que tu actividad habitual pues de ser un trabajador de clase media, etcétera, pues seguramente no te permitiría, ¿no? Cuando ha habido casos, que también los he vivido, de premios bastante más importantes, ahí la gestión es mucho más compleja porque bueno, la relación con el dinero no es tan evidente como parece, ¿no? Y a veces lo dices así y la gente te mira raro, ¿no? Pero con el dinero tienes una relación al final, ¿no? Tienes una relación, el dinero puede ser un leitmotiv en tu vida o puede ser simplemente un instrumento que te sirve para cubrir tus necesidades, ¿no? Pero cuando eso cambia muy radicalmente de un día para el otro, o tienes la cabeza muy bien amueblada, que puede ser, no voy a decir que no, o vas muy bien acompañado, o tienes muchos números, y esto no lo digo yo, hay estadísticas de que en la mayoría de los casos acabes o perdiendo ese patrimonio o quedándote incluso peor de lo que estabas antes, porque además, claro, psicológicamente es muy duro, porque en el fondo, pues, oye, si tú eres, no sé, tienes tal perfil de ingresos, pues tienes tal perfil de ingresos, ¿no? Pero de repente subirte a un nivel mucho más elevado y luego, pues por una mala gestión, porque en el fondo habrá sido por una mala gestión tuya de ese patrimonio, volver al punto que estabas antes, pues es peor que no haberlo tenido, ¿no? Entonces, yo ahí, aunque parece que vaya a barrer para casa, obviamente lo voy a hacer, pero es que sinceramente lo pienso y creo que es súper conveniente. Voy a buscar asesoramiento, pero asesoramiento, ostras, independiente, realmente experto, y págalo, porque ahí te va a salir muy a cuenta pagarlo, porque realmente lo que te va a permitir ese asesoramiento de poder mantener ese patrimonio, ese nivel de vida, esa tranquilidad que al final es lo que buscamos con el dinero, ¿no? Ostras, yo creo que te va a salir muy barato. Sí, sí, y es que al final no es lo mismo acumular un patrimonio grande, pero al hacerlo a lo largo de 2 décadas, de ahorrar, mejorar profesionalmente, que te vaya muy bien la empresa, invertir, ir viendo los vaivenes del mercado, que de golpe te caigan un par de millones y que te digan, oye, gestiónalos, porque igual te da por comprarte el Lamborghini, claro, la casa en la playa, la casa en el centro, la casa para tus padres, y cuando te empiezan a venir todos los gastos y viene una mala caída del mercado... Sí. Es que esta foto que tú dibujas es la más clásica. Y no tiene nada de malo, ¿no? Porque al final, pues esto, ¿no? Te tocan 2 millones, oye, pues me pago la vivienda que tengo. Y además, ostras, toda la vida me ha encantado tener una que está en la playa, me la compro. Y además, hostia, mis padres o mi hermana o no sé quién de la familia que tiene más dificultades, pues le voy a ayudar. Ostras, todo es, oye, de manual, ¿eh? Y nada que decir, ¿no? Al contrario, no se lo está dilapidando en caprichos ni nada por el estilo, ¿no? Pero claro, se va a comer ese patrimonio y llegar a ese punto en el que, lo que te decía antes, ¿no? Pues la casa de la playa tiene sus costes, la tuya que a lo mejor te has comprado otra mejor también, o determinado capricho que te has dado también, y en cambio el patrimonio no se sigue estirando, ¿no? Entonces ahí es donde la planificación, es que ahí siempre te voy a volver al mismo punto, ¿no? Pero para mí la clave es siempre la planificación, decir, oye, vale, yo ahora tengo esto, quiero llevar este estilo de vida me cuesta esto, y a partir de aquí, ¿cómo tengo que optimizar la gestión de mi patrimonio o el rendimiento que necesito de ese patrimonio para poder cumplir ese objetivo? Y a partir de ahí saber si el objetivo es realista o no. Y si no, pues lo tengo que adaptar. Es muy frío, no es nada glamuroso, ¿no? Si te acaban de tocar 2 millones a la lotería, pensar, hostia, este tío viene aquí a contarme que me tengo que hacer un Excel y mirar...
Pero mi recomendación es esa, porque es la que realmente te va a permitir mantener ese patrimonio y disfrutarlo de esa suerte que has tenido. Suerte si ha sido una lotería, pero te lo podría extrapolar a herencias, incluso a deportistas de élite, generan mucho dinero en muy poco tiempo. Hay más casos. Gente que vende una startup muy jovencita, que normalmente esta sí, vale, pues la gente que tiene la cabeza muy amueblada, muy inteligente, porque evidentemente si han tenido un éxito de este estilo, pues evidentemente algo saben hacer bien, ¿no? Pero que con 20 y pocos años te caiga una millonada, pues... Sí, y no son las mismas habilidades, la habilidad de hacer dinero que la habilidad de gestionarlo tampoco. Ahí va, es lo que te iba a decir. Te puedes haber sido un tío, y por poner un ejemplo que sea fácil de identificar, ¿no? Un programador estupendo que has creado un algoritmo que no sé qué, yo qué sé, lo que tú quieras. Optimizado un proceso que las empresas suban a la nube, bla, bla. Vendes tu startup por 20 millones, por 25. No te hablo de los que las venden por 1.000, ¿eh? No, pero de estos casos, bueno, no te diré que haya muchos, pero hay, son casos que se dan. Evidentemente, las habilidades que tú has tenido para eso no implica que te vayan a servir luego para conservar y mantener tu patrimonio. Mejor te servirán para, si los pierdes, poder volver a hacer otra startup y volver a venderla por 25 millones, ¿no? Pero para mantener eso no tiene por qué. Con tu experiencia habiendo trabajado en bancos suizos, españoles, alemanes, andorranos y ahora como asesor financiero independiente, ¿qué tipo de cliente te llega? O sea, ¿cuál es la persona que consigue acumular un buen capital y además es lo suficientemente inteligente para buscar asesoramiento financiero independiente? Sí, ahí se dan casuísticas diferentes, ¿no? Por ejemplo, en España, Cataluña, en mi caso, que es donde más he estado trabajando yo, el perfil del cliente de banca privada probablemente pues es un empresario que ha tenido éxito, que o bien ha vendido ya su empresa, o bien es una empresa ya muy consolidada, que todos estos años le han permitido ir generando, pues a base de los beneficios que le ha generado esa empresa, pues una buena cartera, un buen patrimonio. Entonces, claro, el hecho de haberlo ido construyendo poco a poco, etcétera, bueno, pues le da una sensibilidad hacia la importancia que tiene la preservación y el incremento de ese patrimonio muy importante, ¿no? ¿Por qué acaban buscando independencia? Pues básicamente, en la mayoría de los casos, por la mala experiencia. Y ahora queda feo que yo, que vengo de trabajar muchos años en banca, pues diga esto, pero es verdad que en muchos casos es por esto, porque no han encontrado esa independencia, esa alineación con sus intereses en las entidades financieras convencionales, y entonces pues deciden irlas a buscar fuera, ¿no? Descubren que existe ese mundo, que aunque en España, pues como bien sabes, esto es muy incipiente, en otros países es muy habitual, en el Reino Unido, en Suiza, por ejemplo. De hecho, es mayoritario a partir de ciertos patrimonios que la gente tenga un asesor independiente, ¿no? Que además pues le ayude a buscar cada entidad, la entidad que más le convenga, depende de su perfil, de su cartera, etcétera, de su portfolio de inversiones, etcétera, ¿no? Y después también encuentras, por ejemplo, aquí en Andorra eso cambia un poco. Aquí en Andorra tenemos perfiles diferentes de gente que consigue su patrimonio, patrimonios ya relevantes y respetables con menos edad, ¿no? Deportistas, nómadas digitales, etcétera. Y estos sí que ya tienen tendencia a buscarlo ya de entrada, como si dijéramos, ¿no? O sea, para hacerte una simplificación, ¿no? Los perfiles que te hablaba antes, primero trabajan con la banca convencional y si no tienen una mala experiencia, quizá no les despierta el punto de irlo a buscar. Estos nuevos perfiles que te comentaba sí que están ya mucho más habituados a, incluso te diría, antes incluso que en el banco, lo buscan fuera, ¿eh? Luego también, oye, pues compararán diferentes, evidentemente. Somos muchos los que nos dedicamos al asesoramiento independiente y elegirán pues la persona con la que tengan más afinidad o que les hayan recomendado, etcétera. Pero es más fácil que lo vayan a buscar que no este otro perfil más tradicional, te diría, que quizá te llega más rebotado, entre comillas, de las entidades financieras que no directamente por ellos lo van a buscar directamente, ¿no? Siempre te estoy hablando de patrimonios, lo que lo llamaríamos patrimonios banca privada o high net worth individuals, ¿eh? De los ultra high para arriba, aquí te diría que hoy en día prácticamente el 100% de las familias buscan asesoramiento independiente. ¿Qué diferencia hay de patrimonio en la banca privada y los high net worth individuals? Depende de la entidad, pero los cortes ahí acostumbran a estar entre 25 30 millones de dólares, francos, euros, depende de. ¿Y para entrar de en la banca privada? Para entrar en la banca privada también depende de la entidad.
generalmente las bancas suizas, etcétera, te acostumbran a poner el corte en 1 millón. En España encontrarás entidades que a partir de 500.000 ya te dan un servicio de banca privada diferente. O sea, no te diré diferencial, pero sí diferente al que obtendrías en una banca personal o en una banca retail, ¿no? Tienen abanicos de productos más amplios. No tendrás la personalización que tiene un ultra high, ¿no? Pues un ultra high en un gran banco es que ya no solo tiene al banquero, tiene al de crédito, que tiene acceso a él, tiene a alguien que no le hará asesoramiento fiscal explícito porque seguramente ya tiene su fiscalista, obviamente, esa familia, pero que también le dará su visión sobre ciertas inversiones o sobre ciertos activos que tenga la familia. Si es un banco que tiene pata de banca de inversión y es una familia ultra high que tiene una empresa potente, que también acostumbra a ser bastante coincidente, pues también les darán servicios por ese otro lado, ¿no? Entonces tienes una visión mucho más holística de la familia patrimonialmente en ese caso. Al final esto es un tema de recursos, ¿no? Pues al tenerlo, esa concentración de capital en una sola familia permite a la entidad también dedicar más recursos a ese grupo familiar. Con temas Suiza, Luxemburgo, siempre hay mucho misterio, mucha aura ahí de exclusividad, de elitismo. O sea, ¿en qué momento puede tener sentido para alguien que viva en España pensar en diversificar su patrimonio en países fuera y qué objetivo puede tener? A ver, la diversificación siempre es un añadido de seguridad en tu patrimonio, ¿no? Entonces, la diversificación geográfica no deja de ser otra diversificación, ¿no? Esto hubo una época en España, ¿no? 2011, 2012, si no recuerdo mal, que hubo un auge muy importante de esto. Bueno, pues el tema de la prima de riesgo disparada, etcétera, ¿no? Hasta que apareció el señor Draghi y nos disipó las dudas sobre la capacidad del Banco Central de respaldar al euro, que yo creo que hizo un gran trabajo ahí, no hay nada que objetarle, ¿no? Pero hubo un momento en que esa inquietud que quizá no había aparecido en las familias hasta ese momento, pues realmente se transformó en un miedo real, ¿no? Y que llevó a la gente a mover sus activos fuera. Y claro, el tema es que una vez lo has hecho, la vuelta atrás, ¿no? es como complicada, porque al final, oye, no tienes ningún problema. Tú puedes tener tus activos, los declaras, tributas por ellos, donde tengas tu residencia fiscal, pero tú los puedes tener repartidos más o menos donde quieras, ¿no? Claro, Suiza y Luxemburgo tienen una gran tradición, sobre todo Suiza, en ese sentido, que Luxemburgo también, porque al final deja de ser el hub financiero de la Unión Europea, y te da un plus. Al final son países AAA, tanto uno como el otro, ¿no? Entonces, claro, si tú estás en una entidad hipercapitalizada, como puede ser un banco suizo, que además está supervisado por un regulador que, hombre, pues que tiene una vasta experiencia, porque son entidades que han muchos años operando en esos países, y además pues tienen la máxima calificación crediticia, pues si tú lo que buscas es seguridad, realmente difícilmente vas a poder superarlo, ¿no? El sentido, yo ahí siempre digo lo mismo, es el dormir bien. O sea, si tú vas a dormir mejor porque tienes una parte de tu patrimonio deslocalizado de España, o deslocalizado de España, o de Francia, o de Andorra, o de donde sea, me da igual, pero repartido, pues tiene sentido que te lo plantees. ¿Qué te va a pasar ahí? Pues lo que hablábamos de los mínimos, ¿no? O sea, al final, pues una entidad suiza para abrirte una cuenta y darte un buen servicio, y te tengas buenas condiciones, acceso a los mejores servicios y productos, pues te pide 1 millón, la de Luxemburgo también, y en España pues te van a pedir medio para tener un servicio de banca privada también. Pues o tienes 2,5 millones como mínimo de patrimonio, o ya no vas a poder hacer esa diversificación, ¿no? Pues al final esto es un poquito lo que te va a marcar. Pero yo, aparte de ese mínimo, el único otro punto que valoraría es este. ¿Estás más tranquilo así? Pues hazlo, porque hoy en día, a nivel de costes y a nivel de comunicación y de todo, es que no esté ningún problema. Oye, ya es un correo electrónico, una llamada telefónica para hacer una gestión, etcétera. La distancia no es un inconveniente. Ya no tienes que viajar en el avión lleno de billetes pegados a tu cuerpo, ¿no? Exacto. Ahora puedes hacer una transferencia tranquilamente. Y supongo que, claro, tendrá un coste, ¿no? Este tipo de bancos que tienen más capitalización. Porque ¿cómo alguien podría mirar rápidamente cómo de capitalizado o seguro es su banco? Hombre, esto es una información pública. No es
tan evidente encontrarla normalmente, pero hoy en día que pues en Internet tenemos la información de todo, es una información que está en el regulador de cada país, debe tenerla, por supuestísimo, y es más, hombre, en los bancos principales, yo te diría que pues esto, buscándola, pues seguramente encontrarás páginas especializadas de economía donde tendrás esos ratios de capitalización, ¿no? Luego hay pues, las diferentes maneras de medirlo, ¿no? El capital, el Tier 1, el fully loaded, o sea, cumpliendo todos los criterios de Basilea, que en su momento hubo unos pasos que llevaban a que el capital de los bancos, bueno, ya serían temas más técnicos, ¿no? Pero al final, si tú quieres comparar, coges un criterio, oye, pues el capital Tier 1, ¿no? Que es el de mejor calidad. Pues a partir de ahí puedes comparar y verás pues, las diferencias de capitalización pues, entre los bancos convencionales españoles, por ejemplo, los bancos suizos, o aquí mismo en Andorra, pues te sorprendería el nivel de capitalización que tiene la banca andorrana, mucho más elevada que la mayoría de bancos españoles, ¿no? También es porque no necesitan usar tantos recursos para su negocio del día a día, porque al final, claro, el negocio del día a día lo hacen pues con Andorra, ¿no? Con las empresas y los comercios, etcétera, que hay en el país, y al final ahí pues no les da, se les permite tener más capitalización porque no han de usar tanto capital para hacer esa actividad comercial, ¿no? En cambio, pues una gran entidad española, un Santander, un BBVA, una Caixa, pues evidentemente necesitan utilizar gran parte de ese capital para poder revertirlo en la economía real, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué decidiste dejar de trabajar con los bancos y montar tu propia EAFI? Buena pregunta también. Yo empecé en este mundo, bueno, empecé trabajando en una entidad financiera convencional, como la mayoría en mi época, haciendo prácticas, de hecho, cuando aún estaba estudiando. Y cuando acabé ya, estuve trabajando en alguna otra cosa y accedí a poder trabajar en una empresa de asesoría financiera cuando aún no estaba regulado el asesoramiento financiero en España, que se dedicaba a la selección y recomendación de fondos de inversión exclusivamente, ¿no? Entonces ahí ya viví lo que era el estar del lado del cliente, ¿no? En un nicho muy concreto, que eran solo los fondos de inversión, pero sí que conocí esa manera de trabajar, pues esto, un poquito al lado del cliente y buscando, pues que tu servicio lo cubriera el propio cliente, pues como le paga al médico, como le paga al abogado, como le paga al gestor, al contable, etcétera, ¿no? Después de esto sí que entré a trabajar en bancos convencionales, en UBS, en Deutsche Bank, Bankinter, etcétera, y se abrió el abanico, ¿no? No me dedicaba solo a los fondos de inversión, sino más activos financieros, fondos, acciones, bonos, etcétera, ¿no? Estructuras, etc. Pero ese punto de que al final ves que realmente el sentido y sobre todo yo creo el futuro de esta profesión, por lo menos yo lo veo más del lado del cliente que no tanto del lado de la entidad, aunque esto se está transformando, ¿eh? O sea, las propias entidades también se han dado cuenta de que esta realidad empieza a pegar también en nuestro entorno geográfico. Y de hecho hay muchas entidades que ya tienen su servicio independiente. La CaixaBank tiene un servicio independiente, Bankinter tiene un servicio independiente que cobra explícitamente al cliente por el servicio y le asesora o le gestiona, si es el caso, normalmente le asesora sobre el patrimonio que el cliente tiene en todas las entidades, no solo en Bankinter o en CaixaBank, etcétera, ¿no? Al final, ¿qué hace ahí? Pues ambos se han dado cuenta de que hay un enemigo, ¿no? O que hay un nuevo player en el mercado que hasta ahora no lo habían tenido en cuenta y, bueno, pues ponen sus recursos también para combatirlo, ¿no? Y no digo que sea una mala opción, pero siempre desde la independencia de al final no cobrar la nómina, ¿no? De una entidad financiera, pues yo creo que es donde puedes dar más valor añadido al cliente, ¿no? Y ahí se juntó también un poco, pues bueno, mi momento vital, que ya hace 21, 22 años que me dedico a esto. Bueno, llevas ya suficiente experiencia, relaciones, etcétera, como para pensar, oye, pues yo creo que ya es el momento para dar este salto. Y después también un poco el punto de visión empresarial, ¿no? Al final, aunque pues yo tenga una empresita muy pequeña, muy modesta, etcétera,
pero bueno, pues tengo que hacer también la gestión de esa empresa y tienes un sentimiento de propiedad, de pertenencia, no sé cómo explicarme, Sí, ¿no? sí, Decírtelo bien, de que, oye, estoy trabajando por algo mío, estoy construyendo algo mío, que oye, pues que es diferente, ¿no? Tiene sus ventajas y sus desventajas, respecto a ser empleado de una entidad, sea una entidad financiera, o sea la que sea, ¿no? De una compañía, y más de una gran multinacional como son normalmente los grandes bancos, ¿no? Pero es diferente y, bueno, para mí de momento es más atractivo. Qué bueno, qué interesante. Ignasi, tú al final del día tienes que a tus clientes recomendarles si estar con todo su patrimonio invertido, si todo en renta variable, si estos fondos me gustan más, o estas acciones, o estos países, o estos índices. ¿Cómo ves ahora el mercado en máximos históricos con previsión de bajada de tipos y la inflación que no se acaba de ir? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo estás viviendo el mercado actual? Es un momento complejo, ¿no? Vivimos un 2022 muy negativo, después hemos tenido un 2023 bastante positivo, y este año, bueno, hemos empezado razonablemente bien. De hecho, si miras los índices por encima, sin rascar, ¿no? Las rentabilidades son muy atractivas, incluso en Europa, ¿no? Que llevamos muchos años lastrados y muy a remolque de Estados Unidos. Cuando rascas, ves que realmente Nasdaq, S&P, etcétera, pues si quitas unas cuantas compañías, que supongo que ya todos las sabemos, no hace falta ni nombrarlas, pues realmente el mercado está mucho más plano de lo que parece. Incluso depende de cuál te podrías, en efecto real, digamos, estarías en negativo, ¿no? Pues no estarías batiendo esa inflación que aún se nos está quedando pegada. Los índices de small y mid caps están retrasadísimos respecto a los grandes, ¿no? Por este motivo, porque estas grandes compañías al final son las que han ido tirando, arrastran el índice por ponderación y nos hace ver este punto de, ostras, parece que estamos muy arriba, pero ¿qué hago, no? ¿Qué opción tengo? Porque el famoso FOMO, ¿no? Por las siglas en inglés, de que, ostras, no me lo quiero perder, ¿no? O sea, es un momento complicado por este motivo, pero al final, si las compañías ganan dinero, y de momento lo están haciendo, si las expectativas y las guías de crecimiento siguen siendo las que son, y desde luego, aún en estas compañías, te estoy hablando, de momento lo están siendo, o sea, presentan resultados sólidos, presentan guías sólidas, las cumplen, hacen profit warnings, etcétera, pues de momento hay que seguir estando invertido. Sí que te diría que le estamos viendo un puntito de cautela, estamos empezando a darle una vuelta al tema de empezar a entrar en estos otros sectores que se han quedado un poquito rezagados, pequeñas y medianas compañías, etcétera. Hay que diversificar por lo que te comentaba antes, por sentido, y porque hay oportunidades en mercados emergentes. Nosotros hace ya más de un año largo, yo creo, que por ejemplo empezamos a tocar India, es un mercado que nos gusta mucho, que creemos que tiene mucho futuro, con paciencia, poco a poco dejándolo que madure, que vaya acoplándose, ¿no? Digamos, a lo que nos gusta más a los occidentales respecto a las reglas de cómo funcionan los mercados, pero lo están haciendo. Y aunque sea un mercado que históricamente siempre ha estado caro, siempre ha parecido que la bolsa india estaba muy cara, nosotros creemos que a medio plazo tiene una muy buena perspectiva, ¿no? Por ponerte un ejemplo, y haciendo esto diré que no es una recomendación de inversión, pero sí que es una opinión mía que creo que además tiene sentido, ¿no? Y después, por la parte de renta fija, que es la otra opción que nos daría las bajadas de tipos, ahí hay valor, porque ahora mismo tienes rendimientos que no tenías, incluso en los tramos más cortos, ¿no? En las duraciones más cortas. El problema será si realmente esa inflación va a ir descendiendo al ritmo que parecía que hace unos meses creíamos que iba a hacerlo, ¿no? A finales del año pasado, incluso a principios de la perspectiva de bajadas de tipos era, pues no recuerdo, ¿no? Hubo un momento que el mercado llegó a descontar en el 2024, que ni recuerdo si eran 5 o 6 bajadas, ¿no? Que decías, hombre, quizás es demasiado, ¿no? De hecho, si tienen que bajar tanto los tipos, quizás sea porque estemos en una recesión, ¿no? Entonces será negativo el motivo por el cual se bajan esos tipos, ¿no? Nosotros contemplamos más un escenario de
no te diré que la inflación se mantenga a los niveles que ha estado, pero sí que creo que se va a mantener más elevada de lo que la hemos tenido. Entonces seguramente nos vamos a tener que acostumbrar a estar una temporadita, ahí lo más difícil es decir cuánto va a ser, con los tipos más altos de lo que nos había pasado hasta ahora, ¿no? El problema es que nos hemos tirado tantos años con los tipos tan bajos, a cero o en negativo, que llegó un momento que lo hemos dado como algo normal. Pero la normalidad no es esa, ¿no? O sea, más bien eso es algo excepcional y que se debería haber dado durante unos meses, unos años, si me apuras, pero es que al final nos hemos tirado, no sé, 7, 8 años con tipos negativos. Eso no es, ya diría, casi ni sano, ¿no? para la economía, porque provoca pues esto, ¿no? Pues un incremento de la masa monetaria, pero sobre todo una disminución de la percepción del riesgo, porque no tenías una opción conservadora donde ir a colocar tus ahorros, peligrosa, que ha hecho que parezca que, no, pues claro, siempre va a subir y tal. Claro, pues que quizá el motor de esa subida fue precisamente el hecho de que ese dinero estaba tan barato, ¿no? Vía recompra de acciones, vía, como no tengo otra opción para invertir, acabo invirtiendo en renta variable. Entonces, ese escenario sí que creemos que, por lo menos a corto plazo, ni a medio probablemente lo vamos a volver a ver. La ventaja que tiene, como te comentaba, es que ahora tenemos una opción de invertir pues, en otro activo, que es la renta fija, donde pues, podemos sacar un cierto rendimiento, un valor, incluso podemos optar a ganar al coste de la vida con mucha menos volatilidad de la que tienen los activos de renta variable, ¿no? Y por ese lado, bueno, hay que ser también selectivo. Nosotros, por ejemplo, estamos cómodos con algo de duración en gobiernos europeos, mejor periferia que no core, lógicamente. Y ahí sí que ya podríamos ir a lo mejor a duraciones un poquito más medias, 5 o 7, sin problemas, para obtener también más retorno. Pero en corporativos, especialmente, sí que somos más prudentes. Entonces, ahí quizá te diría más la prudencia por la parte de la duración, no tanto necesariamente por el rating, aunque cuidado, porque si acabáramos desembocando por culpa de que mantenemos los tipos altos más tiempo de lo que la economía lo puede soportar, acabamos desembocando en una recesión, entonces cuidado porque es cuando pueden empezar a venir los impagos, ¿no? Al final, el diferencial entre el crédito corporativo y el gubernamental está muy estrechito, hay muy poquita diferencia ahora, ¿no? Entonces, ni que sea por reversiones a las medias, lo que es más probable es que se acabe ampliando. Si ese diferencial se amplía, eso va contra el valor de tu bono, ¿no? En el caso de un fondo es igual, porque al final el subyacente pues, tendrá 100 bonos, pero irá contra el valor de esos 100 bonos, ¿no? Entonces, una manera de protegernos contra esa posible ampliación del spread es que la duración sea cortita. Cuanto más cortita sea la duración, menos impacto tendrá en el precio de esos bonos, o de ese bono en concreto, de esos bonos si es a través de un fondo, y por lo tanto el propio rendimiento de los cupones, el propio carry que se dice, ¿no? de la cartera, te compensará si es que se da esa ampliación de los spreads, ¿no? Entonces, renta fija ahora es una opción y hay que tenerla, pero también hay que ser selectivo. No es tan fácil como, no, van a bajar los tipos, pues me subo la renta fija y ya correrá. Hombre, sí, ya correrá, pero es que a lo mejor los tipos se tardan en bajar. Claro, la subida de tipos que hemos tenido ha sido hipervertical. La más agresiva en la historia, ¿no? La más agresiva en la historia. Esto es un gráfico que me gusta mucho enseñarle a los clientes para ponerlo en situación, ¿no? Y realmente en perspectiva de que, no, es que han subido mucho los tipos, no, pero es que fíjate, la subida es brutal. O sea, en un periodo de tiempo cortísimo, pasamos de tipos a 0 a tipos al 4 y pico, al 5 y pico, en el caso de los americanos. Claro, y además no es deseable que tengamos una caída en vertical, porque como te decía, vendrá motivado porque realmente la economía está en choque y necesita esa intervención por parte de los bancos centrales, ¿no? Entonces, claro, revertir toda esa subida tan vertical en un espacio de tiempo razonable, pues nos va a llevar seguramente más trimestres de los que inicialmente esperábamos, ¿no? Claro, aquí el tema es que en estos años de dinero barato, tipos al cero, incluso negativos, ¿no? En algunos momentos,
ha venido muy bien a inversores como yo, que estábamos empezando y nuestro perfil es 100% renta variable, claro, y no te quieres ni complicar. Pero se le ha puesto muy difícil a inversores más conservadores que están a edad de jubilación o próximo, porque claro, a ver cómo le vendías una cartera 60-40 cuando la parte de bono llevaba 3 años perdiendo dinero, ¿no? Es que creo que fueron... En las carteras 60-40 me parece que se dieron como el mayor drawdown de la historia por la parte de bonos en estos últimos años. Entonces, claro, esta subida de tipos a la vez le viene muy bien a ese inversor más conservador, ¿no? La cartera 60-40, como bien dices tú, que es la convencional, ¿no? la estándar, por decirlo de alguna manera, en el año 22 tiene un descalabro espectacular. ¿Por qué? Porque cae por la parte de la renta variable, como cualquier cartera, pero, por ejemplo, en 2008, que fue el anterior periodo donde tuvimos un descalabro muy importante, como en ese momento los tipos estaban altos y precisamente lo que hicieron los bancos centrales fue bajar tipos rápidamente para reactivar la economía y también bastante agresivamente, la parte de renta fija después en 2009 te corrió muy bien. Te compensó mucho, ¿no? En 2022 se dio la tormenta perfecta en ese sentido, ¿no? Cayó todo, pero es que además la renta fija cayó con una virulencia. Yo diría que yo, por lo menos, en mi caso, nunca vista, ¿no? Fondos de renta fija, verlos caer un 15%. Sí. Entonces, claro, un 15% de una caída en un fondo de renta fija o una cartera de bonos es algo que de entrada, ostras, no casa, ¿no? Con ese perfil conservador que tiene esa inversión. Ahora vuelve a tener sentido ese perfil, esa cartera, ¿no? Entonces, ahora realmente los inversores conservadores tienen más opciones y, sobre todo, están más cómodos con esas inversiones. Es verdad que hay un punto que es el de la inflación que comentábamos, ¿no? A la gente le cuesta muchas veces hacer estos números de, no, pues que mi cartera gana un 4, ya, pues que la inflación es un 4,5. O sea, tú has perdido, claro, en real, ¿no? O sea, tu capacidad... Y como tengas que vender parte encima para cubrir la pensión, peor aún. Correcto. O sea, tú has perdido poder adquisitivo, ¿no? En cambio, cuando los... También es verdad que ahí abriríamos otro melón, ¿no? Si es que realmente cuando nos decían que la inflación estaba a cero de verdad, ¿no? Porque ahí, pues, bueno... La gente en la calle te decía, oye, pues yo no creo que esté a cero, ¿no? Porque a mí hace 2 años X me costaba 10 y ahora me cuesta 12, ¿no? Bueno, como la manera de calcular la inflación tiene muchos parámetros, pero al final te daba que la inflación era 0, ¿no? Entonces, aun en ese caso, si tú estabas perdiendo un 0,5, ¿no? Con una cartera, pues yo qué sé, con un monetario, por ejemplo, que sería un ejemplo de un activo súper conservador que en estos años de los que tú hablas llegaron a tener rendimientos negativos, ¿no? Pues realmente es la misma situación que si con la inflación al 4,5 tú estás ganando el 4. Es la misma. Con la inflación al 0 pierdes el 0,5. Pero psicológicamente es muy diferente. Sí. ¿Vale? Porque tu cifra de dinero, ¿no? Para simplificarlo mucho, en ese caso era menor y en cambio ahora es superior. Aunque tu capacidad de compra siga siendo inferior. Este es un poco que entra el factor psicológico que es tan importante en las inversiones, ¿no? Pero es verdad que aún así, dicho esto, ese inversor conservador, que a esa cartera conservadora con la renta variable le puede dar ese plus para de ese 4 intentar ir a rascar ese 6, 7, 8 que te hablaba antes, años buenos, o quedarse en 2, 3 años malos, pero que al final de media le puede acabar dando ese 6, 7, que en principio, si la economía funciona normalmente, va a estar batiendo a la inflación, se le hace más fácil. Sobre todo, ha de asumir menos riesgo y por lo tanto puede estar más en su perfil, que es otro de los puntos críticos para mí en el momento de afrontar una inversión, que realmente tú estés cómodo con el riesgo que están asumiendo tus inversiones. Totalmente. Ignacio, ahora viene la pregunta más importante de este podcast. ¿Gestión activa o gestión pasiva? Yo soy un creyente ferviente de la gestión activa. Es verdad que hay que saber seleccionarla, es decir, no es fácil encontrar gestores activos que realmente aporten valor y que además lo aporten consistentemente. Eso es cierto, no lo vamos a negar. Pero yo creo que hay muy buenos profesionales en la gestión de activos y que realmente merece la pena, como digo yo, es que se ganan la comisión del fondo, ¿no? Pues, ¿un fondo es caro o barato? Pues es como todo en la vida, ¿no? Un fondo tiene una comisión del 2,5, pero ese señor le saca de media en 10 años 5 puntos al índice,
pues oye, que además ya están retraídos, no olvidemos, cuando está dando la rentabilidad de ese activo, ya se ha retraído esa comisión, pues sinceramente se lo ha ganado. O sea, no, nada que decir, ¿no? Ahora bien, que me cobren un 2% por un fondo que al final está replicando un índice o como mucho un mix de 3 índices, pues hombre, no, esto ya me lo hago yo. Ya me hago yo me cojo 3 ETFs o 3 indexados y hago gestión pasiva, que tampoco es pasiva en realidad, porque si yo estoy dándole más peso, más ponderación a un índice que al otro, entonces yo te diré que yo utilizo los dos instrumentos en las recomendaciones que hacemos a nuestros clientes, a nuestros inversores, ¿no? Porque realmente hay activos, nichos de mercado, sectores donde es complicado realmente encontrar gestores que añadan valor a ese asset allocation, pero hay otros que no, en donde realmente dices, oye, pues quiero un fondo global, que me toque un poquito de todo, que tenga un sesgo quality, por ejemplo, ¿no? Que a mí es uno de los que más me gustan desde hace años ya. Pues ahí yo sí que creo que hay gestores que realmente aportan valor y seguramente pues ese será un fondo core dentro de este estilo de gestión, pues como núcleo y satélites, ¿no? Que hacemos de al final de tener una parte de la cartera más estable, más sólida, pues esto con buenos gestores, etcétera, y luego pues hacer como más tácticamente movimientos en determinados mercados o en determinados sectores, etcétera. Ahí para mí tiene más sentido quizá la utilización de indexados o de ETFs que repliquen índices. Y alguien que quisiera empezar a aprender de gestores activos que tengan muy buenos rendimientos superiores al mercado, ¿por dónde le recomiendas mirar? Hombre, ahí mira, es fácil como coger pues, los históricos de fondos en buscadores, en Morningstar mismo, y aunque evidentemente lo de siempre, rentabilidades pasadas, no garantizan rentabilidades futuras, bla, 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 pero tú ahí podrás ver pues gente que consistentemente ha batido al mercado, o si no lo ha batido, ha conseguido una rentabilidad igual o muy parecida con menor asunción de riesgo. Por lo tanto, me está aportando valor en esas inversiones, ¿no? Porque aunque al final el resultado sea el mismo, yo por el camino he tenido menos altibajos y por lo tanto pues, he estado más tranquilo con mi portfolio, ¿no? Y ahí pues encontrarás pues a grandes gestores, por ejemplo, del sesgo quality, pues no sé, pues Sailern es uno de los famosos y de los que muchos seguimos y que es muy consistente, Fansmith. Bueno, pues tendrías bastantes nombres. En España también tenemos muy buenos gestores que consistentemente también han batido al mercado, cada uno también con su estilo de gestión. Tenemos gestores muy value, que en algunos momentos funcionan bien, en otros no tan bien, porque el mercado tiene sus ciclos y sus momentos. Pero bueno, pues tener fondo value para los momentos que sea más conveniente, un fondo más growth o más quality growth, o más GARP, para momentos en los que sea más adecuado. Uh-huh. Pero ahí sí que yo creo que la gestión activa aporta valor. Y si te dijesen que tienes que hacer una inversión y mantenerla sí o sí por 35 años, ¿qué elegirías? Claro, si la tengo que mantener sí o sí por 35 años, ahí sí que me indexaría. Me indexaría al MSCI, al All Countries, porque realmente es que 35 años es mucho tiempo. Entonces, claro, no te diría, no, pues ponlo en, no sé, pues esto, ¿no? En el fondo de fulanito, que es un gestor, ya, pero es que en 35 años fulanito puede haber cambiado de gestora, se puede haber muerto, le pueden haber pasado 1000 cosas, ¿no? De hecho, probablemente de estos que te estoy hablando yo estén muertos seguro de aquí a 35 años. En cambio, un índice, ahí sí que te da esa ventaja. Al final, oye, el índice, pues las empresas que caen, pero se sustituyen por otras. El índice se ponderará en función del peso que tenga esa economía en el global. Por lo tanto, oye, pues si ahora Estados Unidos pesa X, pero de aquí 20 años pues ya no es la economía que es ahora, ni su peso en la economía global es el que es ahora, y pues otras economías como la India, como te decía hace un ratito, tiene que tener más peso, pues lo compensarán y lo tendrán. Entonces, en ese caso, es un poco
tramposa esa pregunta, pero... Hay que barrer un poquito para casa. Exacto. Pero en ese caso sí que te diría, evidentemente me indexaría, buscaría obviamente el activo con menos costes, porque al final ahí estoy indexado, no me van a aportar ningún valor en ese sentido. Y eso sí, el MSCI All Country. No, pero me encantan las dos reflexiones que has hecho, que una, que incluso cuando te indexas estás haciendo gestión activa, en cierto sentido, porque estás eligiendo tu asset allocation o incluso eligiendo a qué tipo de índice te indexas, a uno solo de desarrollados, a uno de all countries, a uno americano. Y la segunda reflexión que me parece muy interesante y con la que yo estoy totalmente de acuerdo es que, oye, si tú crees que tienes el tiempo y el talento para poder estar tomando decisiones de momento en un mercado, puede que consigas batir al índice. Pero si no, al final, si tienes un curro normal, no tienes un patrimonio para que te merezca la pena que te lo gestionen en banca privada o un asesor financiero independiente que haya demostrado que es capaz de batir al mercado o de sacar el rendimiento del mercado, pero con menos volatilidad, lo cual también es súper potente, pues ahí es cuando creo, en mi opinión, que coge mucho peso la gestión pasiva. Que la reflexión esta es tal cual, Javi. O sea, los dos instrumentos son buenos, tienen su sentido, su momento y su público, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Y probablemente esa misma persona que con 30 años esté haciendo una estrategia de inversión media, ¿no? De promediar esa inversión, haciendo inversiones mensuales o trimestrales, o cuando tenga la posibilidad de hacerlo, etcétera, etcétera, y ahora mismo la esté haciendo pues, a través de estos instrumentos, pues seguramente cuando llegue otro momento de su vida y eso ya se le haya transformado en un patrimonio que es el que probablemente le va a tener que generar esas rentas para compensar su jubilación, su futuro, su retiro, pues entonces ahí es donde puede empezar a tener sentido el hacer una gestión más activa de ese patrimonio. Y ya digo que puede ser activa yendo a instrumentos de gestión activa o simplemente pues haciendo una gestión más activa de esos instrumentos pasivos, claro, entre comillas, ¿no? Y ahora, Ignasi, te vamos a pedir que te quites esa chaqueta, te desnudes y ¿cuál es tu cartera de inversión actual en este momento? Mira, en este momento yo tengo una cartera quizá un poquito más agresiva de lo que debiera, ¿no? Esto es porque nos cuesta asumir que cumplimos años, ¿no? Y a mí me parece que me queda mucho... Bueno, que se lo digan a Warren Buffett, que tiene 92 y está al 100% en renta variable. Pues entonces, a partir de ahí, yo aún soy conservador. Muy sesgado al quality growth. Realmente no hago una gestión muy activa de mi portfolio. En mi caso se da ese refrán, ¿no? De en casa del herrero, cuchara de palo. Pero bueno, pues porque realmente al final le dedico tanto tiempo y tantas horas al monitoreo y al seguimiento de las inversiones de los clientes, pues que al final con la mía pues es esto, ¿no? Delego realmente en gestores que sé que, como te digo, ¿no? Que se ganan la comisión y por lo tanto estoy cómodo y estoy tranquilo. Y sí que en los últimos tiempos he empezado a introducir algo de activos de renta fija, porque realmente ahora, pues bueno, tiene algún sentido y pues así como antes, pues realmente, oye, pues si en un momento dado salía de mercado o salía una parte de mercado, hacía una apuesta más táctica y mientras tanto, oye, pues estaba en cash y no me importaba estar en cash, porque al final tampoco iba a ganar nada estando en otro tipo de activo, ¿no? Sin asumir riesgo, claro está. Pues ahora sí que, oye, pues si realmente pienso, oye, pues ahora voy a estar unos meses a lo mejor un poquito más conservador, pues busco algún activo que me genere algo a través de la renta fija. Pero sigo teniendo, como creo que me quedan aún muchos años de trabajar, por desgracia, que además me gusta mucho mi trabajo, afortunadamente, tengo una cartera bastante agresiva en ese sentido. O sea, más para serte más transparente e imposible, más seguramente de la que me recomendaría a mí mismo si yo fuera un cliente, ¿no? Claro, esto es una pregunta muy interesante, el tema del asset allocation en cuanto a los activos para pues, perfiles moderados, agresivos. Y me llegó una pregunta para que te hicieses cómo iría evolucionando a lo largo de tu vida este asset allocation en función de la edad. Pero yo al menos, y ahora nos das tu opinión, yo al menos creo que no va tanto en función de la edad, como acabamos de comentar, sino en función de tu perfil de riesgo, lo tranquilo que duermas, la necesidad de generar rentas de tu cartera y disponer de ese patrimonio, ¿no? Tal cual. Es que para mí el asset allocation de la cartera te lo va a dar, como te decía antes, la planificación de tus objetivos financieros. Porque tú puedes obtener objetivos a medio, objetivos a corto y objetivos a largo. Entonces, la planificación de esos objetivos, aunque seas joven,
es totalmente diferente. Tú puedes tener un buen empleo, ser una persona de 20 y pico, 30 y pico, como me decías, ¿no? Más joven, pero oye, pues a lo mejor te has planificado hacer a 5 años vista, pues no sé, un posgrado o un máster en una escuela de negocios, bueno, de los que no son baratas, digamos, y que te va a implicar pues tener que hacer un ahorro, ¿no? Pues claro, ese es un horizonte temporal relativamente corto. Entonces, si ese es el portfolio que estamos manejando, el que tiene ese objetivo del curso, del posgrado, del máster, el asset allocation va a ser uno. Si ese portfolio es el de tu retiro y tienes 35 años, va a ser otro, evidentemente. Además, evidentemente, el perfil de riesgo. Ahí sí que, hombre, yo intento a los que son más jóvenes, ¿no? Y como te decía, pues aquí en Andorra encuentras más casuísticas de este estilo. Hombre, hacerles ver, ostras, que con esta edad, estos que están hablando de 25, 30, 35, casi 40, ostras, el asumir un poco de riesgo, aunque te vaya a aportar volatilidad, seguro, en el corto plazo y en el medio plazo incluso, a largo plazo te va a valer la pena por el efecto del interés compuesto, ¿no? Evidentemente. Y entonces ahí sí que hay un trabajo de que, a no ser que realmente digas, hostia, es que la aversión al riesgo de esta persona es extrema y no, es que a mí me cae un 5% de la cartera y no duermo. Oye, no, chico, pues no. Dormir, como te decía antes, es lo más importante, ¿no? Dormir tranquilo. No, ¿de qué te sirve tener patrimonio si no te aporta esa tranquilidad, ¿no? Es evidente. Total. Pero ahí sí que hay que intentar trabajarlo para entender que, oye, esa volatilidad, estamos hablando de un dinero que no necesitas, que estamos pensando en él a 30 años vista, 35 años vista, déjalo que trabaje. Y ahí sí que evidentemente sí que tendremos que ir bajando el perfil de riesgo conforme se acerque pues el momento que tú vayas a necesitar ese patrimonio. Pero ahí sí que te diría que más allá de ya los últimos años, realmente, los 5 últimos años, por decir algo, en el resto es más importante el momento, los objetivos, tu perfil, la visión macroeconómica, el hecho de que tengas opciones en renta fija o no, como hablábamos antes, que no el manual de, no, pues oye, ¿qué tienes ahora? 55, no, pues ahora has de tener 70-30, porque es lo que dice el libro. No, porque, no sé, puedes tener 55 en el 2008 o puedes tener 55 en el 2023. ¿Me explico? Entonces, pesará mucho más el momento en el que esté, para mí, desde mi punto de vista, la situación financiera, la situación económica global, aparte de tu situación financiera personal, lógicamente, que no algo tan estandarizado de, oye, no, pues de 25 a 35, 100% equity, y luego 90, luego 80. No, claro, no incluso si lo queremos complicar más, puede tener sentido alguien que, por ejemplo, sepa que quiere comprarse una casa en 6 o 7 años, pero a la vez esté ahorrando para la jubilación, pues por ejemplo, la parte de jubilación tenerla un 100% en renta variable, pero el ahorro para la entrada de esa vivienda que esté en una cartera más conservadora, ¿no? Totalmente. Este es el punto que te quería decir con el ejemplo del máster, pero por ejemplo el de la adquisición de una vivienda habitual, el conseguir ese 20-30% que necesitas, ¿no? Entre lo que el banco no te da más los gastos para adquirir tu primera vivienda, es otro ejemplo perfecto. Claro, esto, hombre, quiero, lógicamente, conseguirlo lo antes posible, ¿no? Para hacer esto, pero tengo que vigilar con la volatilidad de esa parte de la cartera del patrimonio. O sea, ahí prácticamente es que crearíamos dos portfolios diferentes, cada uno con su objetivo de inversión. O sea, ya me conoces, es que te voy a ligar siempre al tema de la planificación. Claro. Pero por eso yo siempre digo que lo primero es cuáles son tus objetivos, de qué dispones ahora, de qué quieres disponer, y vamos a ver cómo llegamos hasta allí y lo que eso nos implica a nivel del riesgo que tenemos que asumir con esas inversiones. Planificarte sobre todo es importante también porque, aunque a lo mejor al principio te puede generar un poco de estrés afrontar la realidad, normalmente te vas a dar cuenta que con un poco de interés compuesto y una buena cartera, realmente te puedes a largo plazo, a corto plazo es muy difícil, pero a medio y largo plazo, tener una vida mucho más amplia de la que en un principio te imaginas. Sí, totalmente. Esto sobre todo, por eso, cuanto antes empieces a invertir, ¿no? Mejor, es así de fácil, ¿no? El problema es que, claro, cuando eres joven es precisamente cuando más quieres disfrutar, ¿no? de tus ingresos y de tu patrimonio, etcétera, ¿no? Pero realmente cuando pones en una hojita de Excel muy sencillita, pues la diferencia entre empezar a ahorrar exactamente el mismo importe, con 25, con 35, con 45,
cómo va a ser esa foto a los 65, inclusive con una inversión súper conservadora, ¿eh? O sea, poniendo un 3%, una tasa del 3 anual, ¿eh? Que dices, hombre, o sea, 25 o 30 años no eres capaz de conseguir una tasa del 3 anual, pues algo hemos hecho muy mal por el camino, ¿no? La diferencia entre hacerlo a los 25 o a los 45 es que es brutal, ¿eh? Es realmente diferencial lo que vas a obtener tú, o lo que vas a tener, más bien dicho, cuando decidas retirarte, ¿no? Sí, sí. Y ya cambiando de tercio y con las últimas preguntas, Ignasi, tú que estás en un ambiente pues, en el que se habla mucho de dinero, gestión patrimonial, gestión de las emociones respecto al dinero, ¿el dinero da la felicidad? Hombre, el dinero da tranquilidad, como te decía antes, ¿eh? O sea, la respuesta al dinero da felicidad para mí es no. Porque al final, oye, hay mucha gente con mucho dinero y que no tiene por qué necesariamente ser más feliz que gente que tiene menos patrimonio o menos dinero, como le quieras decir, ¿no? Yo aquí te voy a responder que para mí lo que te da felicidad es tener una buena relación con el dinero. Por eso hay gente que más modesta y que tiene menos patrimonio, pero que también se crea menos necesidades y pueden ser más felices que alguien que tenga mucho más patrimonio, pero que tenga unas necesidades generadas que le obligan o que le exigen mucho más a nivel financiero y por lo tanto siempre va a tener esa tensión. Evidentemente, hombre, no nos engañemos, entre tener dinero o no tenerlo, pues siempre vamos a elegir tenerlo, ¿no? Como, al final es una herramienta. Exacto, pero no hay que olvidar que al final el dinero es una herramienta que te permite pues, hacer cosas, cumplir objetivos, llegar a ciertos fines, pero el dinero de por sí, por lo menos en mi experiencia, no es suficiente para darte la felicidad. Qué bueno, Ignasi. Y para alguien que quisiese iniciar su carrera en finanzas, ser banquero, gestionar patrimonios y crecer en la parte profesional, ¿qué le recomendarías a alguien que esté empezando en sus primeros años de trabajo o incluso en la universidad? Hombre, le recomendaría que... Bueno, ahora quizá haya cambiado, ¿eh? Claro, yo hace muchos años que estudié, ¿no? En mi época no era de las salidas que se potenciaban más, ¿no? Desde la misma universidad, ¿no? Yo estudié ADE, Administración y Dirección de Empresas. Era lo más típico, o bien la parte del marketing, que antes estoy hablando de hace 25 años solo, o más ya, que estaba muy en boga en ese momento y tal, había mucha salida, la parte de consultoría o de auditoría, ¿no? Una Big Four, etc., ¿no? El tema de financiero en ese momento aún era muy, muy residual, entonces realmente tenías como que buscarte, bueno, bastante la vida por tu lado, ¿no? Ahora no sé si desde la propia universidad, sé que en algunos casos sí, sé que hay algunas escuelas de negocios que tienen sus propios clubes de bolsa en las universidades y por lo tanto pues ahí ya pues, la gente que tiene un cierto interés por este sector pues empiezan, ¿no? A interesarse por ello y tal. Pero yo les recomendaría que sean proactivos en la búsqueda, ¿no? Oye, pues vete a las gestoras, envía tus currículums, ofrécete a hacer prácticas en verano, cuando puedas, cuando tengas un rato, obviamente gratuitamente, claro, sí, para empezar, pero al final eso te va a permitir, primero, ver si realmente es como te lo imaginas, este mundo, y te sigue atrayendo, y también quizá un poquito en qué rol, porque luego hay tanto en las propias gestoras como en los bancos, en la banca de inversión, la banca privada, la gestión de activos, etcétera, hay muchos palos diferentes y son roles muy dispares, ¿no? Pues en una gestora de fondos mismo, pues hay desde el tío que gestiona el fondo, tiene los analistas que analizan las compañías y dan esa información para que él tome las decisiones de gestión, pero luego también tienes el ventas, que es el que se dedica, pues oye, pues a ir a que las otras entidades o a que los profesionales como nosotros, pues nos fijemos en ese fondo, entendamos qué hace ese señor diferente al resto, etcétera. Hay la gente de legal que se preocupa de que ese fondo cumpla los requisitos que la normativa exige. Entonces, bueno, hay un abanico muy amplio que cada uno en su campo pues tiene su atractivo. Yo les recomendaría esto y que no desistan, porque parece que es un sector que es difícil de entrar y a veces, bueno, sí que especialmente antes pues había una cierta, bueno, era un poco cerrado. Es verdad que si
no estabas ya en determinados círculos o tal, era como más complicado entrar, sobre todo en el de banquero privado. Pero yo creo que esto hoy en día ha cambiado mucho y que si realmente tú, oye, pues te gusta y realmente es tu pasión los mercados financieros, pues si eres perseverante vas a conseguir entrar en él. Y una vez estés dentro, pues ya irás viendo y acabarás encajando en el rol que, bueno, pues donde tú estés más cómodo y ofrezcas más. Qué bueno, Ignasi, pues yo creo que hemos podido aprender muchísimo hoy de todo lo que nos has contado. Así que mil gracias por pasarte. Al contrario, Espero gracias. que no sea la última. Por la oportunidad, cuando quieras. Y nada, pues oye, espero que haya sido interesante. Genial, sin duda. Os dejo aquí en la descripción más info de lo que hace Ignasi por si queréis echar un vistacín. Y ya sabéis, darle like, suscribiros, comentar y compartid esto con quien creáis que le pueda ayudar. Gracias.